hacer una ilusión, o sea, mi doctora anda medio apasionada y le quiero preparar todo esto para que se ponga en el nombre. Ya no quiero tristeza ni lágrimas. No puedo andar de preguntar. Mira lo que te mucha abuela. Te amo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su puntualidad. Ya estamos por aquí. Disculpan que no abra mi cámara, pero voy viajando. Una disculpa por eso, profe. Ya está por aquí. Sí, Dios les bendiga, ya estamos por aquí. Muy bien, profe. Entonces le dejo de anfitrión para que pueda usted iniciar la clase. Gracias, hermano. Vamos a dar unos minutitos más por los que faltan. Un par de minutos. Estamos gestionando contigo, pero después no te a ver, nunca debiste habernos traído a todos los santos. Una falta de respeto, pero Saludos, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a ir comenzando. Ya es
ya es tiempo. Voy a pasar lista. Igual Parece que no espera nadie, ¿no? me van contestando. ¿Por qué traes esa cara y estás preparada? Encuéntrala. Mijita, tú vives en las nubes. Eres joven, inexperta. Ok, Astudillo Guzmán Alan. Cobos Castellanos María Isabel. Presente. Gaspar Cruz Gutiérrez. No está Gaspar. Juana Cuervo Rodríguez. No está Juana. Leticia García Enríquez. Buenas noches, presente. Leticia sí está. Samara García Enríquez. Samara no está. Isaías Gómez Aquino. Bueno, él no lo hemos podido ver. Julio César tampoco está. Juana Granillo Duarte. Presente. Ok. Teresa de Jesús Monsiváis Vázquez. No está Teresa. Isi Abigail Ortiz Padilla. Presente, profe. Herminia Quintana Araujo. Presente. Y por último, Jocelyn Romero Hernández. Amén. Presente. Ok. ¿Alguien no escuchó que dijera su nombre para de una vez corregir, sino ya para continuar? Muy bien. Vamos a continuar con la clase entonces. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Señor, gracias por este día que nos das la oportunidad de volvernos a conectar. Última clase de hermenéutica. Yo te pido que nos ayudes, que tu palabra siempre siga hablando a nuestra vida. Esa es la meta que tenemos al estudiar este curso, poder comprender algunas reglas, algunos consejos para poder hacer un estudio más correcto de tu palabra, una interpretación más eficaz para nuestra propia edificación y también para el ministerio en el cual nos has puesto. Permite que sea de bendición la clase el día de hoy. Usa mi vida y permite que podamos aprender y sobre todo poner en práctica lo aprendido. En nombre de Jesús. Amén. Listo, nos quedamos entonces la clase pasada con los métodos bíblicos. Vimos dos, el método devocional y el método temático. ¿Ok? Les había dicho, de hecho, que el método temático va a ser el trabajo final que tienen que entregarme el próximo domingo. Domingo es 19 de enero, si mal no recuerdo. Domingo 19 de enero me tienen que entregar su trabajo sin falta. 11:59 de la noche, si me lo mandan al día siguiente ya va a contar menos y yo voy a entregar calificaciones en esa semana, si es que si me lo envían y yo ya entregué calificaciones, ya no puedo hacer nada por ustedes. A partir del lunes van arriesgándose a que ya no alcancen a entregar nada, ¿ok? Entonces a más tardar el domingo, perdón. ¿Dudas del trabajo antes de entrar con la clase? ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que está bastante sencillo el método y lo que tienen que hacer entonces, pero si alguien tuviera dudas, con toda confianza. Muy bien. Entonces, supongo que todo está claro. Vamos a la clase número 4. Vamos a ver algunos métodos más que puedan ayudarles en su estudio bíblico. Método devocional ya lo vimos. Perdón, estoy abriendo un archivo diferente. Como he dado ya esta clase en otros grupos, tengo que ir adecuando al avance de cada grupo. Aquí está. Listo. Perdón, no es clase 3, es clase 4. Método biográfico. Ya con el puro título podemos darnos una idea de
de hacia dónde va a apuntar. ¿Quién me puede decir a qué le suena método biográfico? Ahí en el chat, ¿o quieren prender su micrófono? ¿A qué le suena este título? Método biográfico. Yo, Sí, bueno, adelante, Jocelyn. no sé si exactamente se quiere referir a aquellas, valga la redundancia, biografía, en donde hacen ¿Mm? como comparativas con la tipología de Jesús, ¿no? Un José, un Moisés, en donde hablan acerca Ok. como desde su nacimiento, el Ujú. propósito y pues todo lo que hizo, ¿no? Es como el resumen de la vida de un personaje. Ok, muy bien. Tienes razón, aunque no meramente es comparativo con la vida de Jesús, sino es más bien un enfoque de la biografía de los personajes bíblicos, Josué, Moisés y demás. Ese es el enfoque, la vida de la persona y las lecciones que su vida y ministerio nos pueden enseñar a nosotros. Muy bien, tiene que ver con eso. Ok, vamos a ver la descripción del método. Con este método usted selecciona un personaje bíblico e investiga en la Biblia acerca de ese personaje, estudiando su vida, su carácter, aspectos buenos, malos, todo lo que nos puede enseñar a nuestra propia vida cristiana. Este método tiene la ventaja de que puede resultar en un estudio muy provechoso, muy inspirador, porque obviamente aprender de los demás nos ayuda, ¿no? Saben, me he dado cuenta que muchas veces nosotros tenemos ciertas ideas o ciertos conceptos de algunos personajes de la Biblia que nos hemos formado por la tradición, por ah, la doctrina, incluso por el método de enseñanza de nuestros maestros, y no realmente por lo que la Biblia enseña. Y quiero poner, por ejemplo, el caso de Abraham. Cuando escuchamos el nombre de Abraham, siempre viene esta parte, ¿no? Del padre de la fe, el hombre, el patriarca de Israel. Y al pensar en Abraham, tendemos entonces a hacer una idealización de Abraham, de su fe. Abraham que dejó todo para ir a seguir el llamado de Dios. Abraham, como dice Hebreos, ¿no? El hombre que no dudaba, el hombre que, aunque ya estaba su cuerpo como muerto, no dudó, creyó y se mantuvo firme y Dios tomó su justicia como fe perdón, tomó su fe como justicia, al revés, tomó su fe como justicia y tenemos esta idealización, ¿no? De este Abraham con casi dos, tres niveles más arriba de nosotros, ¿no? En otro nivel de espiritualidad. Y cuando estudiamos la vida de Abraham, vemos algo diferente, ¿no? Vemos a un Abraham que de acuerdo a la narrativa lo llama Dios desde Ur de los Caldeos, pero se detiene en Harán y ahí se queda. Es de Harán al pasar los años que Abraham sale y entonces sí obedece el llamado de dirigirse a la tierra de Canaán. No fue una obediencia perfecta, podríamos decirlo. Hubo ciertos temores, ¿no? Humanos, ciertas dudas humanas. Y después del capítulo 12, donde está este llamado ah, de Dios a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, yo haré un pacto contigo. Y Abraham decide ir en obediencia. La siguiente narración es un hombre que llega a una tierra extranjera y presenta a su mujer como su hermana. Y e incluso permite que Sara se vaya al harén de, de, esta, de este rey egipcio, ¿no? Imagínate, ¿no? Dejar que tu esposa se meta a la alcoba de otro hombre porque tenía miedo de que lo asesinaran, porque este hombre de gran fe tenía dudas muy humanas, como tú y como yo. Y vamos a ir viendo en la narrativa bíblica el desarrollo de la fe, el desarrollo de la fe de Abraham, el desarrollo de su confianza en Dios, el aprendizaje, los errores. Y entonces vamos a ver un Abraham que ya no es este superhombre espiritual, sino es el Abraham como yo, el Abraham que tiene dudas como yo, el Abraham que tiene miedos como yo, el Abraham que se equivoca como yo
pero el Abraham que en medio de sus errores y equivocaciones encuentra la gracia de Dios y esa gracia lo sostiene, le ayuda a perseverar y le ayuda a crecer en su fe. Entonces, este método de estudio bíblico nos puede ayudar mucho, ¿no? A quitarnos estas idealizaciones o estos errores que a veces tenemos de diferentes personajes bíblicos y poder realmente comprender lo que el personaje, lo que su vida tiene que enseñarnos y vamos a encontrar personas humanas como nosotros, ¿no? Es un método entonces que va a ser muy edificante para nuestra vida porque vamos a ver que los personajes de la palabra tienen mucho que enseñarnos, tanto en sus errores como en sus virtudes, ¿no? En sus debilidades como en sus fortalezas, que nos parecemos más a ellos, o más bien que estos grandes héroes de la Biblia se parecen tanto a nosotros que a veces no alcanzamos a comprenderlo. Por eso dice aquí que este es un estudio que puede resultar muy provechoso e inspirador. La Biblia tiene más de 3,000 personajes diferentes, cada uno de ellos con sus características específicas. 3,000 personajes, ¿no? Siempre andamos con los mismos, David, Abraham, Moisés, pero no hay 3,000 personajes y cada uno de ellos tiene mucho que enseñarnos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Consejos previos, algunos consejos para que tú puedas usar de una mejor manera este método. Elige bien al personaje a tratar. Ah, si es en tu estudio devocional, tú sabes cuánto tiempo tienes y cuánto tiempo quieres dedicarle al estudio de un personaje, ¿no? Hay algunos que se pueden estudiar pues, rápidamente, ¿no? Sansón, la historia de Sansón. ¿En qué libro de la Biblia está? A ver, díganme. ¿En qué libro de la Biblia está la historia de Sansón? En el libro de los jueces. Muy bien, Alan, en el libro de Jueces, ¿no? Y no recuerdo, ahorita son como 4 o 5 capítulos, cuando mucho, donde encontramos la historia de Sansón. Entonces, hay alguna referencia muy rápida en el libro de Hebreos, ¿no? En el libro de Hebreos capítulo 11. Tu historia la puedes leer, pues rápido, ¿no? Relativamente rápido, aunque te metas a estudiar a fondo el pasaje, es una historia de vida que puedes estudiar de una manera sencilla, pero hay otras que demandan muchísimo más, ¿no? Si te vas a meter a estudiar la vida de Pablo, pues aguas, porque te vas a aventar muchísimo tiempo, vas a leer todo el libro de los Hechos y prácticamente la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, desde ah, Primera a los Corintios, Segunda, Gálatas, Efesios, hasta las pastorales, que aunque algunos dicen que no le pertenecen a Pablo, se consideran como parte del corpus paulino. Entonces vas a invertirle muchísimo tiempo a estudiar la vida de Sansón. Pónganme ahí en el chat personajes de la Biblia que pueden estudiar relativamente rápido. Personajes de la Biblia que podríamos estudiar relativamente rápido, que no sería tan tardado. Ruth, Noemí, muy bien. Muy bien, Samara. Josué, bueno, Josué está un poco más largo. Noé, relativamente, tiene varias referencias, pero no son tantos capítulos. Noé, la reina Esther, muy bien. ¿Qué otros personajes de la Biblia? José el soñador. Job, no, Job es un mundo, es todo el libro de Job es muy profundo. Adán, teológicamente puede ser muy profundo, pero el relato bíblico de Adán era breve. Jonás sí, Alan. Job no, Jonás sí te la creo que sea breve. Ahora, pónganme nombres de personajes bíblicos que sí sería muy tardado estudiar. Personajes de la Biblia que sí serían muy largos de estudiar. Moisés, David, Samuel, correcto. Los que no han puesto nada, escriban, quiero ver que estén participando en clase. Pablo, claro, Pablo, Elías. Hay 3,000 personajes, así es que nos faltan muchísimos. Pablo, Moisés, Abraham, ok. José,
la vida de José, de Job, Daniel, Salomón, Jeremías, Raquel. Yo más bien diría que Raquel está breve su historia de vida. Jesús, sí, obviamente para estudiar a Jesús nos llevaríamos toda una vida. Ok, vamos entendiendo ya la idea, ¿no? Gracias a todos los que participaron. Este, entonces, elegir el personaje. Si estás dispuesto a invertirle un buen tiempo, si hay un personaje que te fascina, está bien que escojas a Moisés, solo ten la conciencia de que te va a llevar mucho tiempo de estudio, ¿no? Quizás si nunca has estudiado este método biográfico, te convenga para irte familiarizando con el método, pues tomar un personaje que sea más breve de estudiar, ¿no? Ten cuidado de no confundir personajes del mismo nombre. Por ejemplo, Judas, hay ah, un, un escritor de un evangelio menciona dos apóstoles con el nombre de Judas, entonces podemos por ahí confundirnos un poco. Igual pasa con el nombre de Jacobo. Hay un discípulo y está Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir, de no ponerlo las experiencias y la vida de Jacobo, el hermano del apóstol Juan, y revolverlo con la vida y ministerio de Jacobo, el hermano de Jesucristo. Son dos personajes diferentes y a veces la Biblia no es tan, sí lo menciona, pero quizás se nos pueda llegar a confundir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los personajes que tienen el mismo nombre para no estar revolviendo datos y meterlos todos en el mismo estudio bíblico. Hay que estudiar lo que sea específico de cada personaje. Y no se trata solo de obtener información. A final de cuentas, queremos aprender de ellos y poderlo aplicar a nuestra vida. Algunos consejos que te pueden ayudar. ¿Vamos bien? Seguimos. Ahora sí, los pasos del método. Es un método un poco largo, ¿eh? Son como 9 pasos. Entonces, primero, el más sencillo de todos, elige al personaje bíblico. Rick Warren recomienda elegir uno con el que te sientas identificado, un personaje que te ayudará a crecer, a conformarte más a las normas de Dios, para vivir, ser más como Jesús. Yo creo que todos los personajes de la Biblia nos pueden enseñar algo, ¿no? Pablo es el que dice ahí en Romanos que todo lo que está escrito en la Biblia se escribió para edificarnos, para enseñarnos. Entonces yo creo que nos puede enseñar David. Bíblico personal que quiere llevarte a crecer espiritualmente, pues procura escoger uno con el que te sientas identificado, un personaje que te llame la atención o que tenga algo que ver con tu propia vida. Escogemos, primer paso, escoger el personaje. Segundo, escribe una lista de referencias bíblicas, es decir, vas a buscar en la Biblia todos los pasajes que hablen de su vida. En Sansón, por ejemplo, sería fácil, ¿no? Vas a poner Jueces capítulo, no sé, 9 al 15. Esas serían tus referencias bíblicas. Algunos otros personajes nos van a demandar a buscar versículos, ¿no? O capítulos particulares, más en concreto, ¿no? Si estamos estudiando la vida de Jacob, el patriarca de Israel, vamos a ver una parte en Génesis, no sé, 26 al 28, después nos vamos a saltar la historia de José y solamente vamos a cerrar en Génesis 48 al 50, posiblemente algunas referencias en Gálatas con Pablo, qué sé yo, ¿no? Vamos a tener que seleccionar los pasajes bíblicos que hagan referencia a la vida del personaje. ¿Qué queremos buscar? Pues toda la información que se pueda, ¿no? Todo lo que esté relacionado con su vida, su nacimiento, acontecimientos de su vida, proezas, lo que otros dijeron de él, su muerte, cómo vivió, en qué estuvo ministrando, dónde vivió, ah, su familia, cualquier referencia que trate con el trasfondo histórico, ¿no? Por ejemplo, si estás estudiando algún profeta, Elías, Amós, Malaquías, Zacarías, regularmente ellos dicen en qué periodo ministraron, ¿no? Entonces, ese contexto histórico te va a ayudar a comprender un poco más la vida del personaje bíblico. Ahora, aquí la idea es básicamente buscar todos los versículos que tengan
algo que ver con el personaje que elegimos. Algunos de ellos sí nos van a dar información de nacimiento, acontecimientos y demás, algunos otros no. Por ejemplo, la historia de Sansón sí nos va a decir cómo nació, cómo era su familia, en qué tribu de Israel vivía, cómo murió. Sí, algunos otros no. No dice cómo nació. Por ejemplo, en la mayoría de apóstoles, ¿no? Pedro no dice dónde nació, no dice muchos datos de su infancia. Por ahí dice que estaba casado, no sabemos si tuvo hijos. Hay cosas que no se dicen de él, ¿no? Pero tenemos que buscar la mayor información que podamos. Una lista de referencias bíblicas. Básicamente es una lista de citas bíblicas. Tercer paso, escriba sus primeras impresiones. Obviamente, al estar escribiendo las referencias bíblicas, estamos ya leyendo la Biblia, ¿no? Ya estamos leyendo esos pasajes, estamos leyendo esos versículos. Como ya los estoy leyendo, perdón que está pasando un camión aquí afuera de mi casa. Como ya estoy leyendo los pasajes bíblicos, el tercer paso es escribir mis primeras impresiones. Ya que leí todo, voy a hacer algunas anotaciones de cosas que me llamaron la atención, cosas que no sabía, cosas que me gustaron, cosas que me impactaron, alguna frase, algún pasaje, algún dato, observaciones básicas, ¿no? Información importante que hayamos descubierto en esta lectura, en esta lectura de las referencias bíblicas. Voy a anotar todo lo que me haya llamado la atención, ¿no? Voy a escribir ahí. Cuarto paso, un bosquejo cronológico. Ahora voy a tratar, en medida de lo posible, de bosquejar lo que la Biblia dice de esa persona, pero en orden cronológico. Otra vez, regresándome al evento de Sansón, su vida viene descrita en orden cronológico, no hay ningún problema, voy a ir describiendo los sucesos de su vida tal como los está narrando la Biblia, pero hay otros personajes que el orden no viene tan claro, ¿no? Que se habla primero de una cosa y luego de otra, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? Algunos apóstoles, vamos a ver algunas cosas de él y más adelante el Evangelio como que se regresa en su vida, ¿no? A decirnos cosas que habían pasado antes. Entonces yo tengo que reunir toda la información y procurar organizarla en orden cronológico. Tratar de organizarlos a cómo fueron sucediendo los eventos de su vida y esto me va a ayudar a tener una buena perspectiva, ¿no? A tener una comprensión más clara de cómo se desarrollaron las cosas. En medida de lo posible, sé que no siempre va a ser fácil o posible incluso acomodar correctamente todos los eventos, pero por lo menos de una manera lógica sí procurar acomodarlos. Escribir también progreso, cambios de actitudes, reflexiones sobre la etapa de vida. Vamos a hacer un bosquejo cronológico. Quinto paso, conozca algo del interior de la persona. Aquí voy a regresarme a releer el pasaje, a releer las referencias bíblicas y a meditarlas, a reflexionarlas, a darle vueltas, a ser más introspectivo en los pasajes que estoy leyendo y empezar a preguntarme, ¿no? Ya no solamente los datos superficialmente, sino preguntar sobre el carácter de ese personaje, su trasfondo, las relaciones interpersonales que tenía, la calidad de esas relaciones, cómo era su personalidad, cómo era su vida espiritual, todas estas cosas que la Biblia me permita de alguna manera conocer lo interior de la persona. Ya no solamente, por ejemplo, hablando de Pablo, no me interesa solamente saber que era de Tarso, que fue apóstol. Meditando en los pasajes que leo, quizás voy a ver que Pablo era con un carácter fuerte, ¿no? Porque antes de conocer a Jesús perseguía a las personas, respiraba amenazas de muerte y la mayoría de sus cartas dejan ver ese carácter fuerte, ¿no? Decidido. Era un hombre con una vida espiritual profunda, que amaba a Dios, que lo buscaba, que oraba constantemente, que se mantenía en oración. Era un hombre ah, con relaciones interpersonales de ministerio sólidas, porque ministró con Silas, con Timoteo,
Silvano a lo largo de muchos años. Esos detalles, ¿no? Que me permitan profundizar un poco más en el carácter, en la personalidad, en la vida espiritual del personaje. Ese es el quinto paso. El sexto, ya que estoy reflexionando eso, lo voy a organizar en una lista de características positivas o negativas. Sansón era fuerte, Sansón era valiente, Sansón era decidido. Negativa, Sansón era mujeriego, Sansón no valoraba su ministerio, Sansón no cuidó su relación con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejercicio. Pensando en la vida de Jacob, para que sea fácil, escriban una lista de cualidades positivas. Digo Jacob porque es un personaje que la mayoría de alguna manera conocemos. Jacob, el patriarca de Israel, escriban una lista de cualidades positivas del carácter de Jacob, solamente positivas. Igual en el chat, escriban una lista de cualidades positivas del carácter de Jacob. Responsable, muy bien. Astuto, decidido, honesto. Ok, ¿qué más? Generoso. Que amaba a Dios, maestro. Ay, perdón, maestro, es que se me complica a mí estar ¿En el escribiendo chat? Sí, Sí, está de bien. verdad, de Sí, verdad. sí, sí, está bien. Si no pueden en el chat, abran su micrófono. Sí, Amaba a Dios, temeroso de Dios, trabajador, paciente trabajador. ahí con Raquel. Ok, muy bien. Ahora, terminamos lista de cualidades positivas. Ahora escriban cualidades negativas del carácter o de la vida, de la espiritualidad de Jacob. Características negativas. Mentiroso, claro. Cualidades negativas. Si no pueden escribir en el chat, igual abran su micrófono. Cualidades negativas de Jacob. Hacía trampa, era usurpador. Tramposo, usurpador, Tramposo. tramposo, inseguro, egoísta, rencoroso. Ok, muy bien. Eso es lo que, terco, alguien puso terco. Eso es lo que tienen que hacer en el sexto Estaba paso, su escribir padre. una lista de cualidades de su carácter. Séptimo paso, muestre cómo otras verdades bíblicas se ilustran en su vida. Examine la vida de la persona para ver de qué manera ilustra otras verdades que la Biblia enseña. Pasajes que modelen lo que la Biblia dice acerca de algunas características que encontró en esa persona. Es decir, ¿qué dice la Biblia sobre algunos rasgos de ese personaje? ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, del ser tramposo? Vamos a encontrar, ¿no? En la Biblia que pues obviamente lo que se siembra se cosecha y como Jacob fue un tramposo, pues en su momento también Labán le hizo trampa, ¿verdad? Y le cambió a la esposa. Ese tipo de cosas, ¿no? Que vamos a ver. ¿Qué cosas positivas? Un hombre paciente y quizás voy a ver que el amor espera, que el amor es paciente, dice un pasaje, ¿no? Ah, voy a ver que era trabajador y bien dice la Biblia también que es necesario que los hijos de Dios seamos trabajadores, que el que no trabaja, que no coma. Algunos pasajes de la Biblia que tú en lo personal creas que se aplican a la vida de ese personaje bíblico. Vamos en base a lo que voy leyendo, Dios, el Espíritu Santo está hablando a nuestra vida y nos va a estar recordando, ¿no? Ciertos pasajes, ciertas cosas, ciertos elementos de otros principios bíblicos que se pueden aplicar a ese personaje. Octavo, resuma la lección o lecciones principales. En unas cuantas oraciones, es decir, en unos cuantos renglones, escribe lo que tú consideras que es la lección principal que se enseña en la vida de ese personaje. Lo que tú consideras, porque es tu propio estudio. Dios está hablando a tu vida, Dios está guiándote en ese estudio. Entonces, lo que tú vas a aprender
es quizás diferente a lo que yo puedo aprender. Si todos estudiáramos la vida de Sansón, quizás nuestra conclusión podría ser diferente. Alguien va a decir que hay que usar los dones que Dios nos da. Otro va a decir que Dios puede usar a las personas débiles porque la fuerza no sirve de nada. Alguien más va a decir que es importante el arrepentimiento, porque aunque Sansón muere aplastado, se le reconoce como uno de los héroes de la fe en hebreo. O sea, cada uno podríamos llegar a diferentes conclusiones del mismo personaje, por eso insisto, lo que tú creas después de lo que has venido estudiando, que es la lección de vida de ese personaje. ¿Qué palabra te ayudaría a describir la vida de esa persona? ¿Qué palabra? Vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo puede variar de uno a otro alumno o estudiante. Una palabra con la que definas la vida de Moisés. Una palabra, una sola palabra. Manso. Manso. Una palabra, alguien más. Una palabra con la que definas la vida de Moisés. Libertador. Esforzado. Obediente. Ok. En Dios. Inseguro. Ok. ¿Se dan cuenta cómo, aunque es el mismo personaje, todos vemos un rasgo diferente, ¿no? Todos vemos un rasgo diferente que nos llama la atención. Entonces, esto es muy personal. Tú tienes que definir una palabra, también una característica, ¿no? Que te llame la atención. Noveno paso, escribe una aplicación para su vida. Ya habíamos visto cómo se escriben aplicaciones. ¿Qué aprendo de él? ¿Qué me enseña? ¿Cómo me confronta con mis debilidades? ¿O cómo me muestra mis fortalezas? ¿Qué fue lo que más me impresionó? ¿A qué me reta a crecer? ¿Qué debo intentar? El estudio del personaje bíblico nos debe llevar precisamente a ser confrontados y poder hacer cambios en nuestra vida. Dependiendo del estudio y lo que el Espíritu Santo te esté hablando, pueden ser cosas diferentes, ¿no? Pero no te puede dejar indiferente estudiar la vida de ese personaje. Algo te tiene que llamar, algo te tiene que impresionar de su vida, algo te tiene que retar, que confrontar, que animar. Por último, haga que su estudio sea transferible. Condense lo aprendido en un bosquejo que lo ayude a recordarlo y permita contarle a otras personas sus conclusiones. Es un punto que propone este Rick Warren que es interesante, ¿no? Ya que tú lo aprendiste, resúmelo y trata de resumirlo de tal manera que pudieras compartirle a otras personas la vida de este personaje. Para los que predicamos, este último paso podríamos condensarlo en un bosquejo que nos permita dar una predicación sobre Moisés, una predicación sobre Jacob, incluso podemos plantear el bosquejo de una serie, ¿no? Una serie sobre José el Soñador y hablar de las diferentes etapas de su vida. Una serie sobre Jacob que hable sobre sus diferentes rasgos de carácter y cómo Dios lo fue transformando, qué sé yo, ¿no? Algo que nos permita transmitir lo que hemos estado aprendiendo. Ok, vamos a ver el ejemplo del método. Ahorita te fui dando algunas ideas, pero vamos a ver ya en concreto aquí un ejemplo del método biográfico. Primer paso, recuerda, era escribir el nombre del personaje. Vamos a pensar en Esteban. Nuestro personaje va a ser Esteban. Personaje relativamente rápido de leer, no es tan extenso. Después, el segundo paso que era buscar las referencias en la Biblia. Entonces yo me voy para los que ya tienen mucha familiaridad con la escritura, pues puede ser fácil, ¿no? Decir, pues la historia de Esteban está en Hechos, no hay más. Quizás si no conoces mucho, tienes que irte a una concordancia y buscar el nombre de Esteban, o ir a una página de internet y ponerle pasajes de la Biblia sobre Esteban y buscarlos, ¿no? Entonces, por cualquiera de los métodos nos vamos a dar cuenta que los pasajes que nos hablan de él son estos. Hechos 6:3 al 8:2 es todo un pasaje
donde se nos presenta a Esteban como un hombre ungido por el Espíritu Santo, un hombre con sabiduría, que estaba predicando el Evangelio, que no lo podían contradecir. Da el discurso, un discurso padrísimo en Hechos 7, donde habla de la historia de Israel, condensando la historia de Israel para aplicarla a la dureza del corazón de los fariseos y termina con su muerte. ¿Hay alguna referencia más rápida en otros dos versículos de Hechos? Sí, y ya, eso es lo que la Biblia dice de Esteban. Tercer paso. Aquí está mal, no son referencias de las escrituras, más bien serían primeras conclusiones. Déjenme le, le cambio aquí para el momento de mandárselos esté bien y no se vayan a equivocar. Primeras conclusiones. Listo. Después de estudiar, lo que yo puedo ver, que mis primeras impresiones es que Esteban fue uno de los primeros cristianos que tuvo un gran testimonio en la iglesia, era un poderoso predicador, estuvo dispuesto a morir por su fe. Podríamos agregar, no sé, tenía la unción del Espíritu Santo, era un hombre con sabiduría, rasgos de un primer vistazo, ¿no? Primeras impresiones. Cuarto paso, un bosquejo de su vida. Recuerden, vamos a tratar de agrupar la información que la Biblia nos da en orden cronológico en medida de lo posible. Entonces yo voy a tomar el relato bíblico sobre Esteban y voy a acomodarlo. Y pues más o menos queda de esta manera. Lo primero que nos dice la Biblia de Esteban es que fue escogido como líder para ayudar a resolver un conflicto. ¿El conflicto de qué? De la distribución de las mesas, ¿no? De ayuda a las viudas. Ah, también se lo escogieron porque tenía buenas características, ¿no? Tenía un buen testimonio, básicamente. Otra cosa que vemos es que tuvo un amplio ministerio, atendió mesas, hizo milagros, predicó y enseñó con poder. Lo escogieron, desarrolló su ministerio y después enfrenta persecución. Al momento de empezar a predicar, se le oponen los judíos, lo acusan falsamente, lo arrestan, lo llevan al Sanedrín y hay falsos testigos en su contra. Después de que empieza esta persecución contra él, Esteban se defiende. Esteban da una revisión magistral, un resumen impresionante de las escrituras en Hechos capítulo 7 y testifica de Jesús. Aterriza toda la narrativa del Antiguo Testamento en referencia a la dureza de Israel, la misma dureza que estaban manifestando los fariseos, pero termina dando testimonio de Jesús, ¿no? Yo lo veo sentado en el cielo, yo lo veo a la diestra de Dios. Da testimonio de Jesús y esa es prácticamente su sentencia de muerte, ¿no? Porque entonces lo linchan, lo matan a pedradas, pero tuvo un ministerio después de su muerte. ¿Por qué? Porque a raíz de la persecución de Esteban, el resto de la iglesia es perseguida, pero esa persecución, lejos de acabar con la iglesia, hizo que el evangelio fuera extendido, ¿no? Es decir, como que encendió una chispa a Esteban, ¿no? Su muerte encendió una chispa que llevó a la expansión del evangelio, ya no solamente en Jerusalén, sino en los alrededores, como dijo Jesús, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que la Biblia me dice de Esteban, yo lo acomodo en orden cronológico, ¿no? Los sucesos de su vida. Siguiente paso. Perspectivas del interior del personaje, es decir, de su carácter, de su interior, de su espiritualidad. Pues bueno, la Biblia dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno de sabiduría, también estaba lleno de fe, un hombre lleno de la gracia de Dios. Por lo que puedo ver después de reflexionar, puedo ver que conocía mucho la escritura, porque es un resumen impresionante, ¿no? De la historia de Israel, del relato bíblico. Ah, era un hombre entonces que conocía la palabra. Un hombre que pudo conservar la calma. No sé si tenía
un temperamento tranquilo o si ejercitó el fruto del espíritu, la templanza, la mansedumbre, o quizás ambas cosas, pero conserva la calma, ¿no? Permanece en silencio, contesta cuando se le pregunta y contesta ah, con valor, con respeto, pero no teme dar testimonio de Cristo. Resultados de la vida de Esteban, pues su ministerio impulsó el plan de Dios. Su muerte hizo que los discípulos se esparcieran y con valor llevaran el evangelio a otras partes del mundo. Entonces, ahí estoy ya reflexionando sobre la vida, sobre el ministerio, sobre las cualidades del personaje bíblico. Y estas son las que yo encontré respecto a Esteban. Ahora, cualidades del carácter identificadas, lo que habíamos dicho, cualidades positivas y negativas. Ah, particularmente en el caso de Esteban, la Biblia no nos habla de cosas negativas. Lucas, el historiador, solamente nos va a hablar de cualidades positivas. Hay veces que solamente tendremos cualidades positivas y está bien. Es lo que la Biblia quiso revelarnos de ese personaje. Por ejemplo, Esteban lleno del Espíritu, sabio, fiel, persistente, santo, valiente, perdonador, respetado por otros, etcétera. Son las cualidades de carácter que yo encontré en Esteban. En este caso particular, no alcanzo o la Biblia no nos da de manera clara alguna debilidad de su carácter. Quizás porque pues, realmente el relato de su historia es muy breve realmente. Entonces, por eso quizás no nos habla de debilidades de carácter del personaje que tú hayas escogido, aquí pones cosas positivas, cosas negativas. Siguiente paso. Paso número 7. Verdades bíblicas ilustradas en la vida de Esteban. ¿Qué principios bíblicos, qué enseñanzas, qué doctrinas de la Biblia puedo ver reflejadas en la vida de Esteban? Por ejemplo, que la presencia y el consuelo del Espíritu Santo están con nosotros en los conflictos de la vida. Porque en el momento que él está siendo perseguido, en el momento que él está siendo hostigado, recibió la ayuda y el consuelo del Espíritu Santo para ser valiente, ¿no? También puedo aprender de la vida de Esteban que si soy un verdadero seguidor de Jesús, pues va a haber persecución, ¿no? Va a haber falsas acusaciones, que la Biblia no me garantiza una vida llena de puras bendiciones, color de rosa, miel sobre hojuelas. No, la Biblia nos enseña que va a haber persecuciones. Jesús mismo lo dijo. También puedo aprender de la vida de Esteban que la gracia de Dios es suficiente cuando caminamos con Él. Dios suplió, Dios bendijo, Dios le dio el carácter, el temperamento para cumplir su ministerio y aún en los últimos momentos de su vida, Dios lo sostuvo y Dios lo encaminó a su presencia, por así decirlo. Son verdades de la palabra, de otros pasajes, de otras ideas que puedo aplicar a la vida de Esteban. Resumen. Todo lo aprendido lo voy a resumir aquí. Las características fueron su consagración, su disposición, la disposición incluso de dar su vida. Fue un hombre que caminó con Dios porque estaba lleno del Espíritu Santo, dio un gran testimonio, era un testigo valiente en la vida y aún en la muerte, ¿no? Que le costó la muerte. Además, un hombre que conocía la palabra, realmente conocía el Antiguo Testamento y esto me habla de que pasó varias horas estudiando, ¿no? Los rollos, los pergaminos de la Torá, de los profetas, de los escritos. Entonces, eso es lo que yo puedo comprender resumiendo la vida de Esteban. ¿Qué aplico a mi vida? ¿Qué me enseña la vida de Esteban? Bueno, que debo conocer a Jesús, que debo conocer la Biblia. Cuando la gente me pregunta de mi fe, tengo que tener la capacidad de responder, no lo que se me ocurra, sino lo que la Biblia enseña. Ah, y si tengo que conocer la Biblia, recuerda que lo que recomendaba Rick Warren era hacer una aplicación personal, medible, posible, y por eso mi aplicación sería, si de Esteban aprendo la importancia de estudiar la Biblia, bueno, me voy a comprometer a leerla todos los días, 15 minutos. Quizás tú digas, no, a mí me llamó la atención la parte de valor para dar testimonio de Esteban. Entonces, a partir de ahora,
cada oportunidad que Dios me dé de predicar el evangelio la voy a aprovechar. Ok, esa sería otra aplicación, dependiendo de lo que tú ya hayas aprendido. Conceptos transferibles. ¿Qué cosas de la vida de Esteban creo que pueden ser de bendición para otros, que puedo enseñar a otros, que pueden ayudar a otros? Bueno, caminar con Jesús es algo que todos tenemos que hacer. La necesidad de acudir a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Mi familia, mis amigos, o si soy pastor, si soy maestro de la Biblia, la iglesia tiene que entender que tenemos que conocer la Biblia y la necesidad de animar a otros en tiempos de adversidad y persecución. Esos son los conceptos que yo aprendí, ¿no? Y bueno, este fue el ejemplo. Básicamente, eso es lo que tendrías que hacer para hacer un estudio biográfico, ¿sale? Son varios pasos, son 10 pasos, pero nos llevan a la aventura de un estudio bastante profundo del personaje bíblico para poder conocerlo de una mejor manera. Y como te decía, comprender lo que la Biblia realmente dice de ese personaje y no lo que yo pienso o la idea que yo me he formado. ¿Ok? Es a lo que queremos llegar, a conocer lo que la Biblia realmente nos enseña sobre un personaje más allá de mis prejuicios o mis ideas preconcebidas. Hay muchos personajes de la Biblia de los cuales tenemos ciertos prejuicios, ciertas ideas erróneas y el estudio bíblico nos puede ayudar. Pensemos en Jonás, ¿no? Ah, Jonás rebelde, ah, Jonás necio, Jonás tonto, que quiere huir de Dios, pero cuando estudias contexto, por qué vivió así, por qué hizo esto, o sea, sí, sí siguió siendo mal que se rebelara, pero te das cuenta que somos tan parecidos a Jonás, que somos como Jonás huyendo del llamado, del propósito, de la voluntad de Dios. Entonces, nos confronta, nos ayuda. Es un método muy bonito, muy, muy padre. Dependiendo del personaje, te puede tomar poco tiempo o mucho tiempo, pero definitivamente es a un nivel devocional muy interesante. Vamos a salir al receso, tomar 10 minutos de receso y regresamos con, yo creo que casi el método de estudio de palabras. ¿Vale? Así es que tómense un cafecito, estírense un poco, nos vemos 8:05 aquí.
Listo, regresamos. Regresamos a esta última parte de la clase. ¿Listos? Pónganme ahí, dedito arriba si ya están conectados para saber porque no los veo. Ah, ya se están conectando. Ahora sí. Ahora sí ya los veo. Muy bien. Vamos a ver este método de estudio de palabras. Ah, es un enfoque totalmente diferente al otro, que vamos a estudiar palabras en específico, lo que nos puede ayudar mucho a entender doctrinas, a entender ciertas doctrinas cruciales o conceptos cruciales dentro de la fe cristiana. Podríamos decir que es un método mucho más técnico, porque ya vamos a estar trabajando en estudio de palabras en griego y demás, pero puede ser muy ilustrativo y de hecho es fundamental para los que predicamos, ¿no? Para poder estar enseñando lo que la Biblia realmente dice respecto a ciertos conceptos que a veces podemos malinterpretarlos precisamente por no hacer un estudio a fondo. O cuando queremos hablar de fe, de gracia, de redención, es muy importante este tipo de métodos, nos ayudan a llegar, ¿no? A lo que la palabra quiere decir. Ok, la definición del concepto es un método que mira el origen, la definición, las veces que ocurren, los usos de una palabra en particular, especialmente lo relaciona a un contexto de un pasaje. Su propósito es aprender lo que el escritor quiso decir con la palabra que usó. La correcta interpretación de las verdades bíblicas depende de la correcta comprensión de las palabras que se utilizaron para transmitir esas verdades. Importante, ¿no? Comprender bien las verdades bíblicas depende de que yo interprete correctamente las palabras que se están queriendo decir. Ah, no lo que yo entiendo o lo que en mi cultura significa esa palabra, sino lo que la Biblia y en la cultura y en el contexto del autor significaba ese término. A eso es lo que queremos llegar, ¿no? Para saber realmente lo que nos quería transmitir el autor bíblico. Esto nos plantea retos importantes, ¿no? Algunos de ellos son que a veces distintas palabras griegas se traducen al español con una sola palabra. Por ejemplo, la palabra siervo. La palabra siervo en español traduce 4 términos: doulos, diáconos, pais, hiperetes, y cada uno de esos términos griegos tiene matices diferentes. Aunque sí hablan de servicio, realmente tienen matices que son distintos, ¿no? También la palabra amor, por ejemplo. La palabra amor en la Biblia puede traducir a filos, fileo, o a ágape. Entonces son palabras distintas, ¿no? Conceptos distintos que en la traducción se pueden llegar a perder. Pasa también lo contrario, que a veces una sola palabra griega se traduce de 1000 maneras en español, ¿no? Por ejemplo, la palabra koinonía, a veces la traducen como es comunión, contribución, distribución, compañerismo. Todas estas palabras en español a veces traducen a koinonía. Entonces, pues, de repente uno puede pensar que es y si voy a mi diccionario en español, obviamente comunión es diferente que compañerismo, que distribución. Y sin embargo, en el contexto original, la palabra koinonia es la misma, solamente que enfocada desde una perspectiva diferente. A veces una sola palabra se traduce como una oración completa. Por ejemplo, Pablo dice, ¿no? Que miramos ahora como un espejo cara a cara. Y toda esa frase, como un espejo cara a cara, es traducción de una sola palabra, que es katotrisomenoi. Está medio enredosa esta palabra. Katotrisomenoi es la palabra que usa Pablo, y como no hay una palabra paralela en español, se tiene que traducir por medio de una sola, de toda una frase, ¿no? Entonces hay retos, pues, hay retos complicados al momento de querer traducir o interpretar palabras del original hebreo o griego. Y súmenle a eso que, pues,
no somos eruditos de esos idiomas, ¿verdad? Yo he llevado un par de cursos de griego, pero realmente no sé nada del griego, honestamente, ni del hebreo. Algunos de mis maestros, de mis profesores en maestría, sí conocen y dominan poco más que yo, pero realmente no somos eruditos en el tema, entonces es complicado, pero podemos usar herramientas que hay a nuestra disposición y con ellas podemos hacer una mejor interpretación. Ok, los pasos del método. Primero, otra vez, escoger la palabra. Ah, en otros estudios o a lo largo de tu caminar cristiana, quizás te llegas a preguntar el significado de ciertas palabras. ¿Qué es la expiación? ¿Qué es la redención? A final de cuentas, ¿qué significa gracia? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es palabras, conceptos, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer para un estudio de palabras, pues obviamente es elegir tu palabra. Segundo paso, vas a buscar la definición en español. Esto es fácil, ¿no? Te vas a la RAE, el diccionario de la RAE, un Larousse o algún diccionario que tengas ahí a la mano, en Google incluso, traducir, definición de redención, qué sé yo. Escribes esa definición en español. Puedes hacer incluso una lista de sinónimos y antónimos si quieres ya, si quieres profundizar un poco más. Primer paso, eliges la palabra. Segundo paso, escribes la definición en español. Tercer paso, compare diferentes traducciones. Lea los pasajes donde se usa esta palabra en traducciones diferentes y recientes. Escriba las distintas traducciones de la palabra que haya encontrado. Vea si hay varias maneras de traducir que sean comunes en esas traducciones. Quiero ponerles ahorita un ejemplo con Mateo capítulo 3. Voy a salirme un poco de aquí, voy a ahorita compartirles pantalla en otro lado. Mateo 3. Igual si tienen su Biblia a la mano, les invito a que la abran, es un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 3, versículo 2. Ok, les comparto pantalla. Dice lo siguiente, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pongamos que mi palabra, la palabra que quiero estudiar es arrepentimiento, ¿no? Ahí dice arrepentíos. Dice este paso comparar con otras traducciones. Este recurso que les pasé de Bible Gateway, aquí abajo me ofrece la opción de todas las traducciones que este sitio web maneja del mismo pasaje y aquí está. Aquí de hecho si le dejan la manita arriba les va a decir qué traducciones. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia del Jubileo lo traduce también, arrepentíos. Pero la Dios habla hoy dice, vuélvanse a Dios. Aquí hay una traducción diferente. La NB, ay, no sé cuál es esta, dice, arrepiéntanse. La nueva Biblia viviente, creo es, dice, arrepiéntanse. La nueva traducción viviente también usa la misma palabra, arrepiéntense, igual que la NBI, igual que la CTS. La palabra de Dios para todos dice, cambien su manera de pensar y de vivir. Lo que decíamos, ¿no? Una sola palabra es traducida con toda una frase. Cambien su manera de pensar y de vivir. La BLP dice conviértanse. Es otra traducción. Arrepentirse, convertirse. Entonces, la traducción lenguaje actual dice vuélvanse a Dios. Hay diferentes traducciones o diferentes formas de traducir esta palabra que nos dan ya más luz, ¿no? Porque si yo voy a un diccionario en español, quizás el arrepentimiento tenga que ver con el sentir pesar por alguna falla, pero ya vemos que bíblicamente hablando tiene que ver con volvernos a Dios, con cambiar nuestra manera de vivir, un cambio. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en este paso, comparar diferentes traducciones. Ok, me regreso a la presentación. Vamos en el tercer paso. Cuarto paso, escriba la definición de la palabra original.
aquí ya vamos a describirla ya no con el diccionario secular, Larousse Rae, no, ya con un diccionario cristiano. Si se puede, uno especializado en hebreo o griego, qué mejor. Voy a buscar la palabra original y escribir la definición. Tal vez vamos a encontrar que tiene diferentes usos, ¿no? Aquí les recomiendo, por ejemplo, el vine, ya se los había comentado. Creo que les compartí ya la carpeta y viene el diccionario Vine de términos en hebreo y en griego. Ahí pueden ustedes buscar arrepentimiento y encontrar la palabra, ¿no? Ah, la palabra redención, la palabra justicia, qué sé yo. Pero vamos a procurar escribirla en el original. Por ejemplo, si mi palabra es siervo, voy a ir al original y voy a encontrar que es doulos y a partir de doulos escribo mi definición. Igual, voy a darles un ejemplo. Me voy a la página de Interlineal, que también se las había compartido. Ok. Y estábamos viendo en Mateo 3, versículo 2. Arrepentimiento. Y aquí voy a ver y voy a ver que de hecho aquí está traduciendo, interpretando más bien, estén cambiando de disposición mental. Voy a darle aquí, voy a ver qué es la palabra metanoeo. Acá está en tal cual como se escribe en hebreo. La transliteración sería metanoeo y pues la definición es pensar diferente, reconsiderar, sentir compunción. Esto es lo que voy a escribir en este paso, en el cuarto paso. Esto, copiar la palabra original y escribir la definición. Les recomiendo que de preferencia usen este tipo de recursos porque recuerden que la palabra siervo, por ejemplo, tiene doulos, tiene didáscalos, tiene varios más, y qué mejor que ir al texto bíblico y ver cuál es específicamente la palabra que está definiéndose. Por ejemplo, reino, aquí es basilea, basilea, realeza, reinar, campo, aquí ya viene la definición. Es lo que tendrían que hacer en el siguiente paso. Luego, ¿vamos bien hasta ahí? Cuarto paso, escribir la definición de la palabra original. Quinto paso, revisar el número de veces que se usa en la Biblia. Con una concordancia, vamos a buscar la palabra arrepentimiento, perdón, justicia, y vamos a ver cuántas veces aparece en la Biblia. Ahora, no solamente se trata de ver cuántas veces aparece, no se trata de decir, aparece de 50 veces, sino, pues examinar, ¿no? ¿Cuántas veces aparece y en dónde aparece? ¿Qué libros, qué autores, qué escritores, dónde aparece por primera vez, quién la usó por primera vez, etcétera, ¿no? Y este simple hecho de ver en qué partes aparece la palabra arrepentimiento o la palabra que ustedes quieran nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a poder comprender, ¿no? Igual, vamos a regresar acá. Yo escribo la palabra arrepentimiento y me va a dar acá, de este lado derecho, una lista de pasajes. Fíjense, obviamente tendría que tratar con arrepentirse, con ah, arrepentidos y todo el léxico, ¿no? Pero básicamente ya me da un panorama, ¿no? La palabra arrepentimiento tal cual está en Salmos, está en algunos profetas, está en los evangelios, realmente no está tanto en las cartas, ¿no? Podría decir, no, es una palabra súper común, pero así de rápido podemos ver aquí que hay ciertos libros que la tienen. O sea, la palabra arrepentirse no está en toda la Torá, ¿no? Qué interesante. Eso ya nos va dejando algunas ideas ahí para pensar. Siguiente paso, busque la raíz etimológica y origen de la palabra. Aquí vamos a meternos más a investigar, a leer el origen de la palabra, el uso que tenía culturalmente hablando, etcétera. Aquí sí nos metemos más a fondo, diccionarios bíblicos, mm, material que nos lleva a estudio específicamente de palabras, un libro de conceptos teológicos, etcétera, etcétera. Es una búsqueda en este paso mucho más técnica. ¿Ok? Séptimo paso, descubra el uso de la palabra en la Biblia. Aquí vamos a ver cómo se usa la palabra en la Biblia
Algunas palabras cambian con el paso del tiempo o dependiendo del autor, pero aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Que tenemos que tener presentes. ¿Cómo se usa en la cultura general, no dentro del cristianismo, sino en la cultura general? ¿Cómo se usaba? Por ejemplo, pensemos en el ámbito cristiano. Nosotros usamos mucho la palabra mundo, ¿verdad? Para referirnos al pecado. Ya se fue al mundo, ¿qué estamos queriendo decir? Ya se alejó de Dios. Pero afuera de la iglesia, la palabra mundo, pues, quiere decir el planeta, ¿no? La tierra. Entonces son conceptos muy diferentes de la misma palabra dentro y fuera de la iglesia. Por eso aquí se recomienda en medida de lo posible ver lo que esa palabra que estamos estudiando significaba fuera del ámbito cristiano. Después, cómo se usa en la Biblia, no solamente en el pasaje, sino en otros pasajes de la Biblia, qué significa esa palabra, en qué sentidos se usaba y cómo se usó esa palabra en el contexto del pasaje que estamos abordando. Ah, Esto nos lleva, como ven ustedes, a hacer ciertas preguntas. Perdón, me regreso. Ciertas preguntas, ¿no? ¿Cómo se usó esta palabra en otros escritos? Ah, ¿Cómo usó este escritor? ¿Cómo usó el Nuevo Testamento este término? ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Cómo se dice en griego? ¿Hay similares? El contexto me da pistas, hay comparaciones, es empezar a preguntarnos, ¿no? Para poder llegar a hacer un análisis lo más integral del término, no solo en el contexto del pasaje que estamos leyendo, sino a lo largo de toda la Biblia. Octavo paso, escribir una aplicación. Este paso ya lo hemos estado viendo en prácticamente todos, no me detengo, y son los 8 pasos del método. Ahora vamos a ir viendo un ejemplo. Y precisamente vamos a ver, me parece que es el de la palabra arrepentimiento, arrepentirse, el verbo arrepentirse y el sustantivo arrepentimiento. Lo primero que hay que hacer entonces, ¿qué es? Escoger la palabra. Entonces a mí me interesó esta palabra, arrepentirse, arrepentimiento. Si, segundo paso, voy al diccionario Larousse, si lo tengo en físico, más fácil en Google, hasta ahí en el smartphone, ¿no? Le pongo en el buscador definición de arrepentimiento y esto es lo que me va a salir, o algo similar, ¿no? Dependiendo de la fuente que consultes en Google. Pesarle a alguien el haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Es como la parte de pesar, ¿no? De remordimiento, decimos, ¿no? Como la primera acepción y hay una segunda acepción, cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Aquí lo ven en el sentido de, me compré un carro y ya me arrepentí, es decir, ya cambié de opinión, ya la regué, ¿no? Esas son las acepciones que da un diccionario en español. Interesante, ¿no? Enfoca la parte de sentir remordimiento y la otra acepción es la idea de cuando nos damos cuenta que la regamos, ¿no? Que cambiamos de opinión. Estoy arrepentido de haber dicho eso. Estoy arrepentido de no haber hecho mi tarea a tiempo, ¿ah? Ok. Después, tercer paso, comparación de traducciones. Obviamente voy a escoger algún pasaje y voy a ver cómo diferentes traducciones, ah, valga la expresión, traducen ese término. Obviamente partimos del hecho de que cuando yo escojo una palabra, tengo un pasaje como base, ¿no? O como ancla, como fundamento. Hay un pasaje por el cual me llamó la atención esa palabra. Entonces ese es el que voy a usar como base para comparar en las traducciones. Ahorita yo les ponía el ejemplo de Mateo 3:2. Aquí está otro ejemplo en Lucas 13:3. Y vamos a ver diferentes versiones. La Reina Valera 1909 dice arrepintiereis, la 60 arrepentís, la Dios habla hoy, se vuelven a Dios. La Biblia en lenguaje sencillo, si ustedes no cambian su manera de vivir ni se vuelven a Dios. Fíjense aquí, arrepentirse se traduce como cambiar la manera de vivir y volverse a Dios. La NBI dice se arrepienta. ¿Ok? Comparamos traducciones, lo que les había enseñado ahorita.
Cuarto paso, breve definición de la palabra original. Metanoeo, cambiar de manera de pensar. Si quieren ponerle ahí como nota, esto lo pueden hacer yendo al interlineal, a la página de Interlineal Locos. Ahí ustedes buscan el pasaje, van a la palabra y les va a dar la definición. Breve definición, porque si mal no recuerdo, esa base de datos de la página que les compartí jala la información del diccionario Strong, que es un diccionario conciso, muy breve, ¿no? Entonces, para este paso nos va a funcionar, para pasos más que vamos a ver más adelante ya no nos va a servir. Paso número 5, veces que aparece en la Biblia. Pues yo encuentro que hay dos palabras griegas que se traducen a arrepentirse, es decir, aparece como verbo y aparece como sustantivo. Como verbo, arrepentirse, yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente, etcétera. Por eso decimos que es verbo. Aparece 34 veces en el Nuevo Testamento. Fíjense qué interesante. Aparece en Mateo, Marcos, Lucas. Juan no usa la palabra arrepentirse. Interesante que hay 3 evangelios sinópticos. Se lo saben, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un evangelio que se cuece aparte y no usa esa palabra. Desde ahí se nota que es un evangelio que lleva otra línea, ¿no? Usa la palabra arrepentimiento. Hechos aparece una vez en Corintios y 12 en Apocalipsis. ¿Qué notan aquí? Que no están las epístolas, ¿verdad? La palabra arrepentirse no aparece en las epístolas ni paulinas ni generales. Por lo menos en esta forma de la palabra griega no aparece. Qué interesante. El llamado al arrepentimiento viene en los evangelios y en Apocalipsis, pero las cartas no hablan de arrepentimiento. ¿Por qué? Qué interesante, ¿no? Igualmente pasa con la palabra arrepentimiento. Aparece en Mateo, Marcos, Lucas, aparece en Hechos. Esta sí aparece algunas veces en Romanos, Corintios, Timoteo, pero realmente son pocas veces, ¿no? Las que aparece la palabra como sustantivo. Aparece una vez en Pedro. Ok. Perspectivas interesantes. Lucas, por diferencia, es el autor que más veces usa la palabra. Fíjense, vamos a regresarnos. En Lucas, en Hechos, aparece 14 veces el verbo metanoeo. Y en la palabra como sustantivo metanoia aparece 5 en Lucas y 6 en Hechos, es decir, 11. Lucas usa más la palabra metanoia que todas las epístolas en conjunto. Todas las epístolas son 3, 4, 7, 8 veces. Y Lucas usa 2. O sea, para Lucas el arrepentimiento es importante. Para el evangelista Lucas, el arrepentimiento es clave en la historia que él está tratando de enseñarnos. También puedo ver que las epístolas no hablan mucho de arrepentimiento. ¿Por qué? Pues dice aquí porque pues, las epístolas se escriben ya para creyentes, ¿no? El arrepentimiento o el llamado a volverse a Dios, a arrepentirse de sus pecados, regularmente se le da a la gente nueva, ¿no? A la gente que no conoce a Dios. En los evangelios, donde estamos comunicando las buenas noticias del evangelio. Las personas que ya han creído en el evangelio, ya no se les llama al arrepentimiento, ya se les motiva a crecer, madurar y edificar su fe. Por eso en las epístolas casi no se habla de arrepentimiento. Interesante. Siguiente paso, significado y origen de la raíz. Y aquí sí nos empezamos a meter ya un poco más a estudiar el diccionario Vine. Hay uno se me fue el nombre ahorita. Hay 2, 3 comentarios, pero ya son mucho más técnicos, ¿no? Donde vamos a empezar a buscar. Por ejemplo, voy a aprender que la palabra metanoeo está compuesta de dos raíces, ¿no? Meta, que significa después, detrás de, y noeo, que significa percibir. No uses la palabra que se usa para mí. Entonces, una traducción literal de metanoeo tiene que ver con después de la mente, ¿no? Un cambio de mente. Por eso, la palabra de Dios para todos traduce la palabra arrepentirse, metanoeo, perdón, como cambiar nuestra manera de pensar y de vivir.
hace una traducción a partir de las raíces griegas, ¿no? Qué interesante. Ok, a partir de lo que estoy estudiando, voy a ver que el significado de cambiar de manera de pensar o de propósito es lo que realmente significa arrepentimiento. No tiene que ver con sentir remordimiento, como dice el diccionario en español. No tiene tanto que ver con el cambiar de opinión en el sentido de decir ya la regué, ya me arrepentí de lo que hice, no. Tiene que ver con cambiar nuestro corazón, ¿no? Cambiar nuestra manera de vivir. Entonces el arrepentimiento bíblico es muy diferente a lo que culturalmente nosotros pensamos que es el arrepentimiento. Y eso es un buen punto de partida para una predicación, ¿verdad? Dios no te llama a arrepentirte como te enseña la cultura. El arrepentimiento ordenado por Dios es un cambio en tu manera de pensar, de vivir. Este cambio siempre es para mejorar, es un cambio completo en tu corazón, en tu vida. Tienes que dar la vuelta, tienes que dar un giro radical en tu vida, ¿no? A veces decimos un giro de 360 grados, pero no, porque pues ese es un giro completo, ¿verdad? Quedarías igual para seguir en el mismo camino. Es un giro radical, pero también implica un volvernos a Dios, dejar de hacer lo malo y comenzar a seguir a Dios, a hacer lo bueno. Paso número 7, en un estudio de la palabra, cómo se ha usado en otros escritos. Bueno, metanoeo, por lo menos a grandes rasgos, con los recursos que tengamos a la mano, quizás vamos a ver que no implicaba un cambio radical en la cultura general, como dentro del cristianismo. A través de la Biblia vamos a ver que en el Antiguo Testamento, Ezequiel es el que más habla de arrepentimiento, es el mensaje de Juan el Bautista, de hecho es con lo que empieza predicando, ¿no? Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, y es lo primero que predica Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y es el mensaje que le llama a predicar a los 12 discípulos, y es lo que predica Pedro en Pentecostés, después de hablar que es el cumplimiento de la promesa, dice, arrepiéntanse de sus pecados para que vengan tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es ordenado por Dios, forma parte de la salvación, causa alegría, se comprueban nuestros actos. Es decir, prácticamente voy viendo lo que la palabra arrepentimiento significa en los contextos de las bases bíblicas y los pasajes que había visto en la lista previa. Mm, En el contexto de un pasaje, por ejemplo, 2 Corintios, nos muestra la diferencia entre un auténtico arrepentimiento, metanoeo, y un simple remordimiento, metamelomai. Son cosas diferentes. La verdadera tristeza divina trae auténtico arrepentimiento que nos lleva a un cambio de vida y no solamente a sentir remordimiento de nuestros errores. Aplicación a mi vida. Quizás lo que me llamó la atención al estar estudiando esta palabra es Romanos, ¿no? Donde dice, no menospreciemos la bondad de Dios. Y eso me confronta de que a veces no he arreglado mis cosas. Rick Warren pone un ejemplo, ¿no? Le he guardado rencor a Juan, estoy enojado con Juan por lo que me hizo y no tengo ganas de arreglar la situación con él, pero como estoy estudiando, perdón, sobre el arrepentimiento, siento que Dios me llama a restaurar porque tengo que cambiar mi manera de vivir. No puedo vivir siendo un hijo de Dios con rencores con otros. Tengo que arrepentirme de este pecado y arreglar mi situación. Entonces, la aplicación práctica, medible, comprobable es que voy a visitar a Juan a reconciliarme con él, o procurar reconciliarme, o procurar arreglar el asunto. Ahí está la aplicación. Ok, como ven, es un método mucho más técnico, ¿no? Un poco más complicado quizás. El de biográfico está mucho más sencillo, este está más complicado, sobre todo porque nos implica la búsqueda de recursos que a veces no son tan accesibles y tenemos la limitante de no saber nosotros hablar estos idiomas, ¿no? Pero yo te animo y te invito a que en medida de lo posible procures hacerlo, ¿no? Procures acercarte lo más posible a estos términos. Si tienes en tu casa la Biblia Plenitud, la Biblia de Estudio Plenitud es una Biblia que tiene una sección que se llama riqueza literaria.
y al inicio te maneja una lista de varias palabras clave y las define de una manera clara, sencilla y pues muy interesante, ¿no? Te va a definir arrepentimiento, gloria, salvación, reino, varias palabras. Hay una lista de, no sé, 100, 200 palabras al principio, palabras clave, ¿no? Y te las explica, te da una descripción sencilla pero clara, ¿no? Entonces hay que procurar eso, procurar ir más allá. Muchas veces cometemos el error de interpretar conceptos en base a nuestro diccionario en español. Y yo he visto mucho esto, que está alguien predicando y dice, hermanos, hoy vamos a hablar de la fe. La fe es, según el diccionario, esto. Y a partir de ahí desglosan todo su prédica, ¿no? Hoy les quiero hablar de la gracia. La gracia es, y dan la definición de un diccionario secular, y la verdad que eso nos puede llevar a, no quiero decir a decir herejías, pero sí a estar hablando de algo que quizás no tenga nada que ver con el concepto bíblico realmente, de lo que la palabra quiere enseñar. El ejemplo de la palabra arrepentimiento, ¿no? Si yo voy al diccionario y veo que es el pesar por una actitud o una acción equivocada, me voy a enfocar mucho en eso, ¿no? Hermanos, Dios quiere que sintamos pesar por nuestros pecados. Y sí, puede ser correcto, pero no es el sentido de arrepentimiento. Entonces, sé que es un método un poco complicado, pero dense la oportunidad de usarlo, sobre todo los que predicamos, para definir conceptos, definir palabras. Ah, traten de hacerlo conforme a los recursos que tengan a la mano. Ya está el interlineal, la página de internet, ya les compartí el VINE, está la Biblia a plenitud. Ya con eso pueden ustedes hacer una definición mucho más acercada al original que si lo hacen de Larousse o de la RAE o demás. ¿Sale? Les animo, hermanos. Sé que no es fácil, pero tenemos esta gran responsabilidad, como dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Traza rectamente la palabra de verdad. Ok. Venía otro método, pero ya no lo voy a dar, el método inductivo, solamente se los voy a dejar en las notas. Quiero compartirles un método que he estado usando yo. No es tan complicado, pero me ha ayudado mucho a estudiar la palabra. Les voy a dar el ejemplo y si a alguno de ustedes les sirve, qué bueno, ¿no? Voy a adelantar. Es el método versículo por versículo, podríamos llamarlo así. Creo que en una clase pasada les había dicho, ¿no? Que ya llevo algunos años estudiando libro por libro la Biblia y realmente el estudio de cada libro de la Biblia lo hago versículo por versículo. Me voy por cada versículo, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que me propongo hacer o cuál es el esquema de mi trabajo? Primero, pues es elegir el libro que quiero estudiar. Mateo, Santiago, Romanos, Apocalipsis. Igual, para empezar, pues recomendaría alguno sencillo, ¿no? Quizás Gálatas, son 6 capítulos, quizás Efesios, quizás Santiago. Mm, No recomendaría para empezar quizás Mateo, porque son 28 capítulos y estaría un poco extenso de tiempo. Pero bueno, elijo el libro. Después escojo las fuentes de información. Yo este estudio de libro por libro lo hago en base a comentarios bíblicos y Biblias de estudio. Entonces lo que voy a hacer es elegir qué comentarios quiero estudiar. Voy a, voy a estudiar Filipenses y lo voy a hacer con el comentario de William Hendrickson, lo voy a hacer con el comentario Mundo Hispano, o lo voy a hacer con el comentario Siglo XXI, con el comentario Bacon, con el comentario con las notas de Utley, con la Biblia Diario Vivir, qué sé yo. Regularmente procuro escoger unas 3, 4 fuentes para nutrir mi estudio, ¿no? Para que sea algo más nutrido, más contenido. Ya que decidí que voy a estudiar, y estos 2 primeros pasos es solamente elección, todavía no estoy estudiando, solamente estoy eligiendo qué voy a estudiar, qué libro y qué recursos. Después lo que hago es estudiar la introducción al libro. Y aquí sí me apoyo en comentarios un poco más detenidos, como William Hendrickson. Las introducciones del comentario
de la Biblia NBI son muy interesantes también, son los que leo regularmente. Son 20 páginas, 30 páginas a veces de lectura, pero me permiten un panorama mucho más completo del contexto histórico, del autor, de la iglesia o de los destinatarios y demás. Y entonces ya voy a estudiar yo la Biblia, pero teniendo un panorama general de la situación o lo que estaba pasando en ese lugar y por qué se está escribiendo, por qué se está usando el tipo de lenguaje, el tipo de actitud que se está usando, y me ayuda mucho a comprender mejor. Entonces leo la introducción y entonces sí, ya me voy a estudiar versículo por versículo, un comentario a la vez. Empiezo a leer Filipenses con Hendrickson, capítulo 1 con Hendrickson. Regularmente lo uso por capítulos, ¿no? Luego capítulo 1 con Mundo Hispano, luego capítulo 1 con William MacDonald, capítulo 1 con Comentarios Siglo XXI, capítulo 2 con Henry, y así me voy uno por uno. También transcribo versículo por versículo, selecciono la información del comentario que me ha llamado la atención, la copio y la organizo en un archivo electrónico. Eso a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo para el estudio personal, para cuando yo estoy estudiando la Biblia, me ayuda a comprender mejor el texto bíblico, a comprender lo que el autor quiso decir, me edifica en lo personal, pero aparte, como ya tengo en un solo archivo electrónico 5, 4 fuentes diferentes, cuando tengo que preparar una predicación sobre un pasaje en particular, en vez de irme otra vez a abrir 4, 5, 6 comentarios, abro mi archivo y ahí ya los tengo todos juntos. Entonces, me facilita mucho, mucho la vida y mi estudio personal cuando estoy preparando una predicación. Es decir, trabajo mucho en otro tiempo y ya cuando tengo que hacer la predicación, pues ya había avanzado en el trabajo, por así decirles. ¿Cómo se ve? Aquí se los voy a compartir ahorita. Ah, les voy a compartir uno de los más recientes. Déjenme lo encuentro. Ok, este es mi estudio del libro de Santiago. Aquí estas son las fuentes que ocupé: comentario Hendrickson, comentario NBI, comentario Mundo Hispano y William MacDonald. Uso yo en lo personal un sistema de colores para que pues ya cuando vean el texto, un párrafo de un color, pues ya sé automáticamente en qué recurso lo encontré, ¿no? Ya no tengo que andar buscando citas, sino ya lo tengo aquí. Capítulo 1, salutación, versículo 1. Santiago, todo lo que está aquí en negro es el texto bíblico. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, hasta por acá abajo va a decir, a las 12 tribus en la dispersión, salud. Y así tengo todo el texto bíblico. Obviamente está muy segmentado porque pues, es mucho de los recursos que estoy estudiando, pero me ayuda mucho porque va dando una explicación por cada parte. Vamos a ver esta primera parte. Santiago es lo primero que dice el texto bíblico. Y fíjense todo lo que empiezo a copiar, no todo lo que me dicen los escritores. Por ejemplo, William Hendrickson va a hablar aquí. Es un nombre de pila, es un nombre frecuente, aunque hay otros Santiagos, aquí específicamente se refiere al hermano de Jesús, etc. Luego viene lo que dice el comentario, ¿cuál era? Mundo Hispano. Aquí trae una transliteración en griego y toda la información de Santiago, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí estoy copiando una pequeña biografía de Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Dice Hendrickson que él se identifica como siervo de Dios y aquí hace una acotación, ¿no? Porque Santiago aprendió de su hermano Jesucristo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Por eso Santiago se presenta como siervo. ¿Okay? Es algo interesante, ¿no? Que comenta este autor. Al Señor Jesucristo, por ejemplo, el título Curios lo toma Santiago de la Septuaginta, donde se le usa como traducción de Elohim y Yahvé. Aquí aprendemos algo. En el Antiguo Testamento el nombre sagrado de Dios es Yahvé. En el Nuevo Testamento el nombre sagrado de Dios es Curios. Y Santiago afirma que Jesucristo es Curios.
que Jesucristo es Dios. Entonces, qué interesante, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí hay una descripción del NBI de la palabra siervo. Santiago se alude a sí mismo como siervo, doulos, y aquí viene toda una explicación del término siervo. Obviamente, pues yo tengo un montón de información porque pues predico constantemente, entonces tengo que tener ya a la mano todo esto para cuando estoy preparando mi predicación poder estar ya más en concreto. No tienen que copiar tanto, pero es un método que les digo en lo personal me ha servido y si a alguien de ustedes les sirve, pues excelente, ¿no? Es una muy buena manera de estudiar a fondo la Biblia. Sí te va a tomar tiempo. El estudio de esta carta de Santiago con estos 4 comentarios me tomó cerca de 4 o 5 meses, si mal no recuerdo, pero es un estudio a fondo de la palabra. Y lo que les decía en una clase, vamos pensando a largo plazo, ¿no? Vamos pensando que de aquí, no en el 2025 no voy a leer libro por libro toda la Biblia, pero quizás de aquí en 10 años puedo haber leído el Nuevo Testamento. Vamos pensando a largo plazo, ¿no? No hacer siempre lo mismo, vamos profundizando. Ya aquí pues hay algunas cuestiones de edición de archivo y demás, pero bueno, ese es un método que he estado yo usando y solamente así a grandes rasgos se lo comparto. Si a alguien le sirve, qué bueno que puedan usar algún método así de estudio. Y pues bueno, hermanos, hermanas, esa es básicamente la clase de hermenéutica. Espero que les haya servido, espero que hayan aprendido algo. Sé que es mucha información condensada en 4 clases. De hecho, creo que todo su estudio ha sido así, ¿verdad? Mucha información en un mes. Regularmente esta materia de hermenéutica es para darse en un semestre en la, en la licenciatura, ¿no? Pero pues tómenlo lo más que puedan y traten de aplicarlo en su estudio bíblico personal. Hay, hay reglas, hay normas. Procuren aplicar, si no todo de un jalón, vayan aplicando algunas cosas, ¿no? Cada que lean la Biblia, recuerden que hay géneros literarios, traten de aplicar las normas de cada género literario que aprendimos. Cuando estén ya estudiando a fondo, recuerden los consejos de Berkov, los principios de interpretación, histórico, gramático, teológico. Ya no estudien al rumbo, ya no lean la Biblia solamente superficialmente. A partir de ahora, cambiemos el chip, ya no seamos lectores de la Biblia, seamos estudiantes de la Biblia y empecemos a adquirir métodos de estudio, biográficos, temáticos, por palabras, versículo por versículo, como quieras, pero estudia ya por métodos, ya no andemos solamente con lecturas superficiales. Y yo creo que todo esto te va a ayudar a ser un mejor estudiante de la palabra de Dios. No nos hacemos buenos estudiantes de la palabra de Dios de la noche a la mañana. Tengo 18 años como creyente en Cristo. He leído la Biblia algunas veces y sigo aprendiendo muchísimo. Hay mucho que aprender. Sigo procurando ser un mejor estudiante de la palabra de Dios. Reconozco mis limitaciones y mi ignorancia en muchos temas, pero eso lejos de desanimarme me motiva, ¿no? A aprender cada vez más, porque quiero conocer más al Dios que adoro, quiero conocer más el mensaje que Él tiene para mi vida y ojalá que tú también tengas esa hambre de Dios, esa hambre por Dios. Así es que gracias a todos por su tiempo, fue un placer. Ojalá algún día la vida nos permita conocernos personalmente. Igual, si en alguna ocasión me llegas a ver, pues sí, no tengas temor de acercarte y decirme, maestro, alguna vez compartimos clase. Yo vivo en Zitácuaro, si alguna vez vienes para Zitácuaro, con toda confianza, mándame un mensajito, te puedo ayudar, te puedo orientar. Y igual si en algo puedo ayudarles, no solamente en esta materia, sino en otra materia, si puedo darles alguna orientación o proporcionarles algún material y está en mis posibilidades, pues con gusto, ¿verdad? No nada más para esta materia, sino en lo que podamos ayudarles. No les voy a hacer sus tareas, no les voy a contestar exámenes, pero en lo que pueda ayudarles, con mucho gusto, ahí tienen ya mi número para cualquier contacto. Con gusto, no sé. Ah, si alguien quiera decir algo, veo por aquí algunos comentarios en el chat.
Gracias, gracias a todos. Isi, Leti, Samara, hermana Juana, hermana Marisabel Cobos, Alan, hermana Juanita. Zitácuaro es Veracruz, no, es Michoacán, Zitácuaro, Michoacán. Estoy como a 1 hora de Toluca. Los que son de la Ciudad de México estamos como a 3 horas o 2 horas si se vienen por autopista. Estamos cerquita. Lejos los que están en Tijuana, Veracruz, pero si alguna vez nos podemos conocer va a ser una bendición. Por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, sino para orar y dar gracias. Gracias, profe, que el Señor lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Toda la información que nos dio para mí es muy interesante, muy importante. Trataré de ponerlo en la práctica y pues ahí le mandaré mi tarea. Dios me lo bendiga. Gracias, y sí, por tus palabras, que así sea, que ojalá lo puedan poner en práctica. Amén. Pues bueno, si no hay ningún comentario más, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo que me permitiste de estudio con mis hermanos. Sé que el tiempo es muy, muy breve, 2 horas por 4 semanas para estudiar hermenéutica es realmente un tiempo muy limitado, pero ojalá que la información que pude transmitirles sea útil para sus vidas, que quizás así de primera es demasiada información, pero que vayan ya con calma aplicándolo a la realidad de su vida. Como les decía, que dejemos de ser lectores superficiales de la palabra y procuremos ser estudiantes, que procuremos tener una pasión por meternos más a estudiar, a meditar en tu palabra, y que en el momento que estén estudiando, pues recuerden, Señor, la información que vimos aquí, recuerden los consejos respecto a cada género literario. Cuando estén estudiando, recuerden la importancia de los principios teológicos, de principios de interpretación de Berkov, que usen alguno de los métodos, Señor, que ya no estudiemos al rumbo, al azar, sino que estudiemos ya con base a algún método concreto que nos permite ir cada día profundizando más. Es mi deseo y mi oración para cada uno de los alumnos y alumnas que estuvieron en este curso, Señor, para que su vida sea edificada. Tu palabra es viva, poderosa y eficaz. Tu palabra transforma nuestras vidas, bendice nuestras vidas, pero también para que sea de bendición para su ministerio, porque muchos de ellos enseñan la palabra, predican la palabra, y ojalá que puedan hacerlo como enseña tu palabra, que tracen rectamente el mensaje de verdad. Es una bendición predicar tu palabra, pero es una grandísima responsabilidad, y que podamos hacerlo realmente apegados al texto bíblico y no en base a prejuicios o interpretaciones personales. Ayúdalos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos. La fecha de entrega entonces es el domingo. Yo les tengo que responder con calificación. Si no les respondo con calificación, mándenme mensaje, por favor, porque luego se me puede traspapelar su documento. ¿Ok? Si me mandaron alguna tarea y no les he dado calificación de esa tarea, también recuérdenme, porque según yo ya revisé todas. Entonces, ahorita es cuando estamos a tiempo, ¿sale? Bendiciones, que estén bien. Un gusto conocerles. Bye. Gracias, maestro, que Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias, Amén. hermana. Bendiciones, Que bendiciones, Dios lo saludos. bendiga, maestro. Gracias. Gracias Hasta de todas luego, sus bye. enseñanzas. Gracias por su... Muy interesantes. Y Gracias. trataremos de hacer lo que usted dice, ¿verdad? Cambiar la manera de leer la Biblia. Amén, amén. Que Dios les ayude, nos ayude. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Bye.